puesto intereses entre nosotros y nuestros hijos. Encontrar el sistema educativo apropiado para nuestros hijos. No todos los hijos son iguales. A preparar a nuestros hijos para adolescente. Prepararlo para encontrar matrimonio. Acompañarlo cuando ya tiene su casa. Y temas generales. Debemos cuidar, hablar bien y no hablar mal. Alzar las cualidades y bajar a ocultar las fallas. Y el último tema, premios y castigos. ¿Funciona? Estos son los temas que vamos a tocar hoy. Lo último, no sé si vamos a llegar con el tiempo. Vamos a empezar con la primera mitzvah. Tener un hijo. Hay una Mishnah que es muy interesante y da una visión muy general que vamos a tocar sobre tener hijos, en educarlos a la Torah, enseñarlos la Torah. Dice la Mishnah. Encontró algo perdido de su papá. Encontró en el mismo momento algo perdido de su maestro que lo enseñó Torah. ¿A qué artículo va a levantar primero? Encontró a su papá preso. Encontró a su maestro preso. Necesita plata para rescatarlos. ¿A quién va a rescatar primero? Papá, ¿quién nació primero? Pablo lo enseña Torah también. La Mishnah dice que la primera se ocupa de maestro y después de padre. ¿Por qué? El padre lo trajo a este mundo físico. La palabra de Gemara es para la vida en esto le regaló la vida. Entonces, sin papá no tenía vida. El padre le regaló la vida. Y la maestra lo trajo la Chaya al-Mabo. Lo trajo para el mundo venido y lo trajo a conexión con Hashem, con la Torah. Por esto el maestro está primero. Mas si su padre es un jajam y le enseñó Torah, primero el papá y después el maestro, porque el papá lo trajo al mundo físico y también al mundo venido, porque también lo enseñó Torah. No quedó solo con el material. Vienen los sabios y dicen una cosa más, agregan al padre. Esto estamos hablando cuando el papá no puso un centavo para la educación del chico. Y el maestro le enseñó al hijo gratis. Y él lo trajo al mundo de Hashem por sus gastos. Mas si el papá pagó la educación, el papá es el creditario de todo lo que enseñó el maestro. Es como papá mandó un enviado, un shliach, que lo haga en su lugar y él pagó el sueldo del maestro, como nosotros. Si nosotros tenemos un empresario y pagamos empleados que hacen el trabajo,
hijo. El trabajo pertenece a el saber esto, si papá le pagó la educación, pertenece a papá, porque él lo trajo a este mundo. Y lo paga la educación del hijo, todavía mucho más. La próxima mitzvah que vamos a ver es Brit. El Brit con Abraham vino, que nosotros tenemos mitzvah de hacer a nuestro hijo que tiene 8 días. Se voy a hablar un poco de Brit. ¿Qué lógico tienen hacer un Brit a un chico de 8 días que no entiende nada? ¿No es mejor que el chico elige solo hacer la mitzvah? La respuesta a esta pregunta, cuando papá tiene un hijo y hace Brit a su hijo, él en esta acción demuestra que el papá hizo para él Brit, él está agradecido. Y él está llevando a su hijo. O sea, cuando papá lleva a su hijo a Brit, completa la Brit del mismo, diciendo que lo hace con voluntad. No fue hecho contra su voluntad. So, el Brit que hacemos con nuestro hijo no es solo el Brit del hijo, es el Brit nuestro. Demuestra que nosotros queremos, lo aceptamos la elección que hizo papá para nosotros 20 y 30 años atrás. Y realmente lo queremos. So, el Brit del hijo es muy importante, no solamente para el hijo, también para papá. El Pidyon Ben, es decir, el hijo no es nuestro, pertenece a Hashem, los rescatamos del Cohen. Enseñar Torah, ya lo expliqué antes qué validad tienen de enseñar Torah y qué importancia tienen. Dar la indicación para cumplir mitzvot. Los otros temas son muy sencillos, dar una profesión. Lo estoy saltando esto de educación para mitzvot, porque en este tema voy a entrar más largo. So, voy a terminar los otros temas y después vamos a entrar en este tema más largo. Esta mitzvah es de encontrar la pareja. Los padres no pueden encontrar la pareja para el hijo. No, quien decide es el hijo y la hija, no los padres. Y está claro escrito que tienen que respetar a papá, mamá. Y si papá dice, casate con él o con ella, no hay mitzvah de obedecer a papá. Obedecer a papá es la mitzvah cuando papá pide, tráeme un plato de comida, tráeme un vaso de bebida, ayúdame en casa. Esta es la mitzvah de respetar a papá. El mitzvah de tener miedo a papá es no faltarle respeto, no contradecirlo, no decir papá estás equivocado, mas el papá no es el dueño del hijo que lo puede decir qué hacer y él tiene que obedecer. Mas nuestros jóvenes cuando llegan a la edad de casar están medio perdidos y no saben cómo avanzar. No saben cómo buscar, no encuentran posibilidades. Es nuestro deber a presentar a nuestro hijo, nuestra hija, una posibilidad de amor que él lo puede ver si le gusta o no le gusta. ¿Mas quién va a decidir? Va a decidir el hijo, no el papá. El papá tiene que decirlo claro, hijo.
responsabilidad de esta decisión no viene a reclamarme a mí. Porque yo no voy a salir con él o con ella a ver si está bien para vos. ¿Quién va a salir con él o con ella? Va a ser vos. Vos vas a conocer esta persona en vos a base de tu experiencia con esta persona. Vos vas a decidir. Yo te puedo guiar, puedes hablar conmigo, podemos intercambiar ideas, mas vos estás adulto, vos lo tomás las decisiones en tu vida. En la misma en el trabajo, podemos guiarlo, tomar una profesión, algo que sabe hacer, algo que tiene exitoso, podemos guiarlo, mostrar el camino, tiene que ser decisión de él o de ella. No, nosotros no podemos decidir para ellos. Vamos ahora al tema de educación para cumplir las mitzvot. Voy a pasar primero para las mitzvot en general. Primero, comer kosher. El chico debe comer kosher desde concepción. Vamos a decir, la mamá, cuando está embarazada, debe cuidar de no ingestar algo no kosher, porque todo que come ella entra en el sistema sanguíneo y alimenta el bebé. Y llega el bebé, termina comiendo no kosher. Mismo cuando está amamantando, todo que come ella se transforma en leche y esto que come el bebé. Y si los sabios querían que en embarazo, en la lactancia, se cuida a mamá para no comer algo que no kosher, ni en hablar, después que termina la lactancia, la vamos a cuidar que no come productos no kosher. Y le dicen el motivo. Porque, vamos a ver, un embrión que está después de concepción no llega a pesar 1 gramo. Y crece en el útero de mamá a 3,5 kilos. De 3,5 kilos crece 50, 80 kilos. Todo este crecimiento viene de dónde? De que comemos. Somos que comemos. Y dice los sabios que comida no kosher tapa el corazón en el cerebro para entender y captar temas de santidad y de Torah. Y por esto nosotros somos que comemos, pero esto Hashem nos ordenó de comer kasher. Para nuestra cabeza, nuestro corazón, la emoción y la sabiduría sea apto para cosas sagradas, para cosas de Torah. Por eso un chico que su cabeza, en su corazón está formando, es más importante para cuidar ellos que comen kasher que un hombre viejo que ya está formado, solamente se mantenga hasta el último día de vida, esto está medio perdido. Mas el chico que está recién formándolo, es importante de formarlo derecho. Vamos a ser como un árbol. Cuando está recién nacido, lo ponemos un palo, una columna al lado para mantener el árbol derecha, que cuando nace, crece derecha. Así debemos cuidar que mantenga derecha. Esto estamos hablando de cosas que son prohibidas a comer todo el año. Mas hay cosas que no están prohibidas por el artículo, solamente la fecha. Por ejemplo, Yom Kippur está prohibido comer. Los niños los damos a comer en los días de ayuno.
Empezamos a entrenar a los niños para ayuno de Yom Kippur. Cuando tienen 9 y 10 años, de acuerdo a la salud del niño, hasta que llega a Bar Bat Mitzvah, debe ahí llegar a completar poco a poco, a 9 y 10 años, ayuna algunas horas, se acostumbra a poco ayunar. Los otros ayunos no hace hasta que llega Bar Mitzvah. Hay algunos que acostumbran el último ayuno antes de Bar Mitzvah, el chico prueba a ayunar, que no sea un choque drástico. Y lo mismo, Shabbat, antes de Kiddush, antes de Havdalah, no se puede comer, no se puede tomar. Tienen que esperar para Kiddush Havdalah. A los chicos les damos a comer. Porque es la hora que está prohibido, no el artículo. Y cosas que están prohibidas por la hora, por salud del chico, le damos a comer. Como el ayuno, o Shabbos, o antes de Havdalah, antes de Kiddush, le damos, no lo ponemos a chicos para sufrir. Ahora, un consejo mío, acá no es tan grave como en Argentina, mas si vamos ¿cómo se llama? En el sur de Argentina, Ushuaia, en diciembre, Shabbos empieza a las 10 de la noche y termina casi a medianoche. ¿Qué hacemos con los chiquititos? Acá en verano, Shabbos empieza a las 7, termina a las 8:30, no es tan grave. En Buenos Aires empieza a las 8, termina a 9:30. Chicos en esta hora no están despiertos. Que comen antes no es más, no tienen la mesa de Shabbat, no tienen Kiddush. Que es el consejo, cuando chicos cenan, ven a la noche, que ellos hagan un Kiddush, que ellos prendan las velas, que ellos hagan un Kiddush, que tengan la mesa de Shabbat, en cuanto está durmiendo, ya termina la cena, y papá va al sur. Los chicos grandes acompañan a papá, mas está permitido a comer antes de Kiddush, mas van a perder la oportunidad de Kiddush. Van a perder la oportunidad de sentir la santidad de Shabbat. Van a estar durmiendo esta hora. Damos a ellos a sentir el Shabbat de acuerdo a la capacidad de ellos, de acuerdo a la vida de ellos, de acuerdo al horario de ellos. El problema más con Havdalah, que no se puede hacer antes, es más problemático. No encontré solución para Havdalah, sábado a la noche, donde termina tarde y los chicos ya están durmiendo. Ahora vamos a empezar a ver las mitzvot durante el calendario. Vamos a empezar en Pesach. Pesach hay un mandamiento, contar a tu hijo. Por esto Hashem hizo por mí cuando me sacó de Egipto. Por esto es Matzah, Pesach, Matzah y Morer, que esto la Gadá explica la respuesta de las 4 preguntas. Es una mitzvah a cantar a tu hijo y hija que salimos de Egipto por Pesach, Matzah y Morer. A mi entender, un chico de 2 años ya tiene capacidad de entender la respuesta de papá. Si leemos la Gadá, como está dicho en hebreo, mismo a chicos que entienden hebreo, no lo captó nada. Mas si papá va a cantarlo
En el idioma que él habla, lo puede hacer. Esta es la mitzvah, de hablar al idioma que el chico entiende. A cada hijo de acuerdo a su nivel. ¿Mm? Y así, al mínimo en Pesach, a lo mejor podemos hacer que el chico descansa la siesta, así lo puede estar despierto para el Seder. No es todo el día del año, no es para cada Shabbat. Lo poco que pudimos escuchar es muy importante y bueno, que todos tengan ¿cómo se llama? 15 de Shvat alegre. Nosotros crecemos, es sabido que las fiestas judías van según el calendario que tiene que ver con la cosecha. Así que, por ejemplo, se pregunta cuál es la alegría tan grande que hay en la fiesta de Sukkot. Y la fiesta de Sukkot, la alegría tan grande es porque se lleva todos los granos. Claro, todos los granos que la persona que ya cosechó se lo entra a casa. O sea, en general toda la cosecha, las fiestas judías van según la cosecha. Cosecha, siembra, etc. Pesach, Shavuot y Sukkot. Y por eso también va el tema de la alegría con la cosecha. Y así también es cuando una persona trabaja la tierra, que es trabaja en nuestro caso es la educación de los chicos, que es por el esfuerzo. Cuando la persona pone mucho esfuerzo y cosecha, la alegría es muy, muy grande. Así que Besat Hashem, hay que en la fiesta conocida por el 15, no Tu B'Shvat, sino 15 de Shvat, y en la fiesta en donde el hombre es el árbol, ¿sí? Adam Etz Hasadeh, ¿sí? Nosotros tenemos frutos así como la Torah y la mitzvot, que son la fe, y nos hacen fuertes lo que pasamos. Y bueno, entonces yo les pido a todo el mundo mil disculpas. Rabino, ¿quiere decir igual 5 minutos, alguna palabra? Ok. Rabino, Ok, gracias por esta oportunidad. Y hacía mucho que no veía al Rabino Feiselstock y siempre es un honor y un placer escucharlo porque es una de las máximas autoridades mundiales en todo lo que sea alajot y también educación y asesoramiento familiar. Él es experto en tantas cosas y es mi rabino cuando vivía en Argentina y después también seguís con sus enseñanzas y con sus formas de aplicar la halajá. Incluso estando acá en Israel seguimos bajo las cosas que aprendimos con él durante otras épocas. Pero lo importante es que él también formó una familia especial, una familia única, con shluchim y con descendientes que siguen las enseñanzas del Rebbe. Esta festividad de Tet Vav de Shvat, del 15 de Shvat, continúa a una de las festividades o de las fechas más importantes del Hasidut, que es Yud Shvat, el 10 de Shvat, que es cuando el Rebbe anterior pasó el mando
del movimiento Chabad y de la conducción de todo el judaísmo y de toda la humanidad en general para traer al Mashiach. Y el Mashiach tiene mucho que ver con el árbol, con el proceso de maduración y crecimiento de las plantas y especialmente del árbol. Está dicho que el Mashiach es una rama de la simiente de David. David es la raíz del árbol y el Mashiach es el fruto. Y en medio de todo eso están todas las generaciones que siguieron transmitiendo el ADN de generación en generación para que la raíz de David se exprese tal como es en ese fruto que va a traer. Y justamente uno de los nombres del Mashiach es Tzemach Tzedek, que va a brotar, que va a crecer. Tzemach viene de vegetación, que va a crecer, va a hacer brotar la justicia. Él mismo es la justicia que brota, pero además, por eso se llama Mashiach Tzidkeinu, el Mashiach que nos trae nuestra justicia, que es el justiciero nuestro, pero también es el que hace brotar la justicia en todo el mundo. Y Tzemach Tzedek, que es gematria Menachem Mendel. Por eso el tercer Rebbe de Lubavitch era llamado el Tzemach Tzedek en base a una de sus enseñanzas, y por eso el Rebbe de Lubavitch, nuestro Rebbe, tiene el nombre de él. Ese árbol, primero, para que pueda surgir, tiene que ser plantado en la tierra, tiene que pudrirse, tiene que unirse con la tierra, y el proceso de que surja un nuevo brote es seguido de primero unificarse con la tierra, o sea, volver a su origen. Y así como el cuerpo tiene su origen en el polvo de la tierra, el alma tiene su origen en la raíz infinita de Dios. Entonces, el judaísmo se basa en que el cuerpo y la alma tienen que trabajar juntos, pero para trabajar juntos tienen que estar unidos a su raíz. Así el Mashiach tiene su raíz espiritual en la esencia infinita de Dios, en la voluntad que tuvo Dios para crear el mundo, que es que exista un mundo físico, material. Y recién estuvimos estudiando un mamar del Rebbe que dijo en un Yuchbat del año 5763, en que explica que toda la idea de la creación del mundo y que el alma baje al cuerpo es para trabajar y hacer que se revele la esencia infinita de Dios. Y esa esencia infinita de Dios se revela más en este mundo físico, material, que en el Gan Eden. Que en el Gan Eden solamente se revela una revelación de la luz infinita, pero que en este mundo se revela la esencia, que es el origen de esa luz infinita, de ese Or Ein Sof. Y así también el Mashiach representa la esencia infinita que hay dentro del corazón de cada uno y uno de los judíos, donde hay un alma judía. Ahí en ese corazón está escondida la esencia infinita de Dios, que para poder cumplir con los preceptos, para poder hacer ese trabajo que Dios nos pidió, tenemos que tener esa fuerza, tenemos que tener esa central nuclear dentro nuestro, que está conectada con la esencia infinita en lo alto. Y por eso el pueblo de Israel se mantuvo hasta hoy en día
incluso en las épocas de exilio, en las épocas de terror y de alejamiento y oscuridad, que cada uno en su vida tiene épocas como esas, en su evolución de reencarnaciones pasamos por todas esas épocas, pero en general también, como pueblo, como humanidad, pasamos por todas esas épocas, pero todas esas épocas de exilio y de oscuridad y de sufrimiento son esa etapa imprescindible de la semilla que entra en la tierra y se desintegra. Y en la Kabbalah está explicado que ese proceso de que la semilla que entra en la tierra primero se tiene que pudrir, se tiene que desintegrar, es lo que se llama la ruptura de las klipot. Cuando se empieza a desarrollar adentro es el brote, el germen, es ese embrión del cual hablaba antes el rabino Ginsburg, el rabino Feigestock, que se desarrolla en el útero de la madre. Ese útero de la semilla es la tierra. Y el útero de la semilla del Mashiach es el exilio. Estos 2000 años de exilio que nosotros vivimos fue percibido por todos los pueblos de las naciones como un lugar donde un invernadero, una tierra donde se nutre y brota esa semilla, el germen del Mashiach, que cada uno de los pueblos lo vio como de acuerdo a su cultura. Pero el pueblo de Israel vino acá para mostrar cuál es el verdadero concepto del Mashiach, quién es, de dónde tiene que venir, cuál es su objetivo, cuál es su forma de cambiar la realidad a través de la paz, del amor, y no de la tortura, ni de la muerte, ni de la persecución, algo que el pueblo de Israel nunca hizo. Todos esos procesos, nosotros ya estamos viendo cómo ese brote está saliendo a la luz, ya se ven las primeras afloramientos de los brotes de la plantita que sale de la tierra, y son los momentos más difíciles porque es cuando es más vulnerable. Vienen todos los animalitos, vienen cualquier cambio de clima, cualquier cambio de humedad puede afectar ese brote. Demasiado sol, demasiado frío, demasiada lluvia, granizo, los pajaritos, todo lo que pueda afectar, es el momento en que lo tenemos que cuidar. Y ese es el momento que estamos viviendo ahora. El nacimiento del Mashiach, los brotes de ese árbol que todos nosotros estamos luchando y vivimos tantos miles de años para llegar a este momento. Y Bezrat Hashem, con la revelación del Hasidut, con la difusión de la Torá a todas las naciones, estamos logrando que cada vez se vea más revelado que estamos en los tiempos del Mashiach y cada vez estamos más cerca. Este Shabbat, como siempre leemos y nos nutrimos de muchas historias y muchas enseñanzas de todo tipo de publicaciones y rabinos que Baruch Hashem estamos en contacto, y leímos una historia de un director de orquesta inglés. Este director de orquesta inglés era una persona famosa dentro del ambiente de la música clásica, muy conocido, que allí en Inglaterra él empezó estudiando en una yeshiva. En esa yeshiva, mi esposa me trae la revista que está arriba de la mesa, le voy a decir el nombre de este señor, pero no es lo más importante. En Shabbat leímos juntos esta historia en hebreo y se las quiero contar en resumen ahora en castellano.
Este señor había estudiado en una yeshiva de joven, y luego fue la de los... la revista de avisos. La revista de... Sí. Entonces, este hombre... Bueno, gracias. Acá se ve en la foto... Se ve en la foto quién es este señor. Él estudió en el London School Economics, una escuela superior de economía, y allí estudió y quería ser abogado. Pero descubrió de repente que tenía mucha afinidad por la música, y entonces al final resultó ser dedicarse a la dirección orquestal. Entonces él, como había estudiado en la yeshiva y quería mantener su judaísmo, incluso cuando se presentaba en las audiciones, él estaba con la kipá y quería mostrar su judaísmo. Entonces pasaron los años, se hizo famoso, y en cierto momento fue a Estados Unidos, un concierto de allí, y era una audición donde estaba un sheliach del Rebbe, y entonces el sheliach del Rebbe le dijo que ya que estaba aquí, que vaya a hablar con el Rebbe, que tenga una audiencia privada con el Rebbe. Entonces cuenta que empezó a hablar con el Rebbe y que él le decía que sentía por dentro que al dedicarse a la música estaba dejando de lado el estudio de la Torá, que estaba haciendo Bitul Torá. Entonces, él sentía que tenía un amor incorrecto con respecto a las cosas de la música, porque era música de cámara, música clásica, pero que en su corazón deseaba hacer música hasídica, Nigunim Hasidim. Entonces el Rebbe le dijo así: ¿cuál es la relación que hay entre los Nigunim Hasidim y la música clásica? Le preguntó el Rebbe. Y él le dijo que la música de cámara, en especial esa que fue escrita por Beethoven, era una de las formas más excelsas de la música clásica, y que era muy profunda y esencial. Y él sintió que los Nigunim Hasidim también tenían esas características. Y así comenzó su charla con el Rebbe. Y entonces el Rebbe les contó que el Admor HaZaken, el primer Rebbe de Chabad, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, el fundador del Hasidismo Chabad, en la época justamente en que estaba Beethoven, él podía sacar a la persona del barro espiritual profundo en que se encontraba a través de los Nigunim. Incluso el Rebbe Admor HaZaken, cuando estudiaba y cuando enseñaba, decía a los mamarim con una melodía especial. Y está escrito que esa melodía tenía una fuerza más poderosa todavía que las palabras que él decía. Porque las palabras uno las capta de acuerdo al entendimiento que uno tiene. En cambio la música, que tiene que ver con Keter, eso va directamente a la raíz del alma y eso llega a todas las personas por igual. Y por eso a través del Nigún podía sacar a la persona de ese embotamiento, de ese barro espiritual.
Entonces el Rebbe continuó, explica a este señor, y dijo que dice que en cada persona hay una parte intelectual y hay una parte emocional. Nuestra parte emocional pide expresarse a través de la música y también a través de todos los otros ámbitos del arte. Y cuando se consigue conectarse con esas dimensiones profundas del alma, entonces allí, a través del arte, uno puede expresar las cosas más profundas de su ser, conectarse con su raíz del alma. Y en medio de las palabras, el Rebbe, de repente le preguntó, Reb Mijael, tú sabes que en Auschwitz, en el campamento de exterminio, mientras se llevaban a los judíos a las cámaras de gas, de fondo ponían la música de cámara, esa música que vos estás haciendo. Y entonces continuó y explicó. Tú entiendes entonces que todas las ramas de las diferentes artes pueden ser aprovechadas para cualquier cosa, incluso para las cosas más negativas y tremendas, con las cosas más terribles. Siempre que ellos están desconectados de los principios de la ética. Pero sin embargo, dentro de la escala de los principios de la persona, también de las artes, hay lugar para que ellos se expresen de la forma más elevada, con la condición que la Torá se encuentre por encima de todo. Y entonces, cuando la Torá es el eje central que guía la ética de ese arte, entonces eso lo lleva a los lugares más excelsos. Y entonces dice Mijael, el director de orquesta, que en ese momento sintió que incluso podía haberme ido ya mismo, y todo el viaje y todo lo que hice hubiera valido la pena con solo haber escuchado esto que me dijo el Rebbe. Pero sin embargo, hubo varios otros temas con los cuales que le quería consultar al Rebbe. Entonces, dice, le conté que yo estoy al frente de una orquesta en el Beit Sefer, en la Escuela de Economía de Londres, y también cuando nos presentamos, siempre usaba una kipá, me ponía la kipá en la cabeza, y con esto yo sentía una cierta culpabilidad, porque en el pasado yo estudié en una yeshiva, y entonces mi pensamiento era que en todo ese tiempo que estaba ocupándome de eso, estaba dejando de lado el estudio de la Torá. Y entonces acá viene la enseñanza que nos trae el Rebbe, y es a lo que quería. Esto es el mensaje que quiero llevarles a todos ustedes y me impresionó de esta historia. Siempre el Rebbe nos sorprende con una aproximación a los temas completamente opuestos a lo que nosotros nos hubiéramos imaginado. Uno se imagina a un Rebbe, a un hombre de Torá, como que está centrado en estar en un ambiente aislado, en un gueto, en un lugar donde
la persona no sea tentada por otras cosas que no sea el acercamiento a Dios y la Torah. En cambio, la respuesta del Rebbe fue sorprendente. Le dijo, si vos sentís que la neguiná, o sea, la música, es importante para ti, entonces concéntrate en ella, seguir centrándote en eso. No hay ningún pecado en eso, no hay ninguna mancha, ninguna falla. Estás bendecido con un talento y tenés que aprovecharlo para bien. Pero cuando vos te encontrás en la orquesta, no te conformes con dirigirla. Yo quisiera que hagas un esfuerzo para influenciar sobre todos esos músicos que no son judíos, para que ellos aprendan y respeten el cumplimiento de los 7 preceptos de los Benei Noach. Entonces, el hombre dice, la verdad, me quedé completamente pasmado de estas palabras. Dice, estoy sentado frente a un Admur Hasidí en New York, que se preocupa por la vida espiritual de todos los Benei Noach. Él dice Nochrim, que es todos los que no son judíos. Todos los pueblos, todas las personas de los pueblos del mundo que están tocando en la orquesta conmigo, en la escuela de Londres. A tal punto que él me está indicando que hago un esfuerzo especial para influenciar sobre ellos a través de explicarles acerca de los 7 preceptos de los Benei Noach. Y está exigiendo de los pueblos del mundo entonces que se dejen de servir a dioses extraños, o sea, que dejen la idolatría, que dejen de mancillar el nombre de Dios, de matar, de violar o tener conductas sexuales inapropiadas, de robar, que dejen de ser malvados con los animales y que se obliguen a cumplir, a levantar, a establecer tribunales de justicia universales que hagan un juicio justo, Mishpat Tzedek. Cuenta que después trajo otro tema final que quiso hablar con el Rebbe. Dice, tengo una personalidad muy impulsiva, le confesé. Y tengo una inclinación a la rebeldía. Y no me gusta que me digan qué es lo que yo tengo que hacer. Le confesó al Rebbe para que el Rebbe le diga qué es lo que piensa. Dice, y en base a mi experiencia pasada en la educación de la yeshiva, yo me preparé a escuchar del Rebbe un reproche y toda una charla de ética, y yo pensaba que él me iba a decir que tenía que esforzarme mucho para poder recuperarme de esa tendencia que yo tenía, pero él no dijo ninguna de las cosas que yo estaba esperando en ese sentido, solamente me miró
Alguien está prendiendo un micrófono, por favor apáguelo. Dice, solamente me miró con una chispa en los ojos, con una mirada chispeante, y me dijo, Mijael, todos somos así, ¿no es cierto? Pero eso es nada más que nuestro instinto animal. En otras palabras, dijo, no hagas de eso un problema, no hagas un asunto de eso. Como todas las expresiones del Yetzer Hara, es nada más que alguien con quien tenemos que luchar para poder dominarlo y vencerlo. Pero no te preocupes mucho por eso, porque no es un problema tuyo solo, todos somos así. Su punto de vista era tan positivo. Él contestó sobre todos los asuntos que traje con una comprensión tal que todas esas cosas que dijo cambiaron completamente mi perspectiva de la vida. Entendí que de hoy en adelante ese va a ser mi punto de vista nuevo para todas las cosas. Y cuando salí del encuentro con el Rebbe, me dije a mí mismo que no hace falta que vuelva, porque a partir de este momento tengo bastantes cosas sobre las cuales trabajar para el resto de mi vida, y más todavía. Entonces, por supuesto, nosotros queremos volver y volver constantemente y estudiamos todas las cosas que el Rebbe nos da, pero solamente siempre es el primer amor es el que no se olvida. Y así también el primer encuentro con el Rebbe, y sobre todo cuando vemos que el Rebbe no necesita que le expliquemos nada en nuestra vida, sino que él, como es el alma general de nuestra generación, él nos siente a nosotros incluso antes y mucho más de lo que nosotros nos sentimos. Entonces nos da la respuesta a todas nuestras preguntas antes de que nosotros las preguntemos, y nos da una respuesta completamente diferente a lo que nuestros prejuicios nos indican. Así que, bueno, entonces el mensaje es que toda la savia nueva que viene con las aguas nuevas que circulan por las venas de los árboles, Tu B'Shvat, en realidad es un reflujo de toda la savia, de todas las aguas que vienen del principio de los tiempos, de cuando Dios creó el mundo. Y como está dicho, en el primer día de la creación, Ruach Elohim merajefet al pnei hamayim, que el Espíritu de Dios sobrevuela sobre las aguas, que era todo lo que estaba creado desde el principio. Y dice el Midrash que el Espíritu de Dios se refiere al Mashiach. O sea, toda la intención por la cual Dios creó, todo es el Mashiach. Y ese Mashiach es la savia que circula por la sangre de todos los judíos, que tratamos de influir a todas las naciones para que también brote esa savia por cada uno de ustedes, que comienza por el cumplimiento de los 7 preceptos, y que Bezrat Hashem termina con la llegada del Mashiach y la redención, para que estemos todos juntos en el Beit HaMikdash, para ver, no solamente con explicaciones, sino con nuestros propios ojos de carne y hueso, cómo se revela Hashem. Así que bueno, gracias al rabino Yehuda Leib, que siempre me da la oportunidad de expresar algunas palabras que salen de mi corazón, espero que lleguen al corazón, y que lo lamento porque yo
no quería hablar, solamente quería escuchar al Rav Feigenstock, pero bueno, Besrat Hashem, como él dijo, es toda Shahá Pratit, y espero que pongan rápido la grabación de esto que hubo hasta ahora y de lo que no vimos para poder disfrutar y aprender de la sabiduría del Rav Feigenstock. Muchas gracias. Rabino, muchísimas gracias. Hazako Baruch. Mandale saludos al Rav Feigenstock de parte mía y decirle que me disculpe, que solo queríamos ayudar, pero a veces... Todo bien. Todo mina Shamaim. Bueno, hay mucha gente ahí. Bendecir a todos los demás, toda la gente que está acá, que Dios esté con cada uno de ustedes en este día tan importante, que es un día con verdad, y que hay que saber que así como el árbol, la raíz es lo que hace, es lo que le da los minerales, todas las cosas, si no se ven, tenemos que trabajar también nuestra fe, que si Dios quiere podamos que esta fe sea fuerte y que nos dé mucha fuerza para poder crecer. Amén. ¿Hay mucha gente ahí? ¿En donde allá? Sí, hay como 30, 40 personas. Wow. Ah, yo pensé que estabas allá en Ranana. Bueno, esperemos que podamos ir personalmente allá un día. Un abrazo, Chaguato. Saludos, Shabuato. Shanato. Chabuato.